Buenas tardes, chicos. Nosotros estábamos viendo la semana pasada toda esta parte del matrimonio y nosotros empezábamos a ver o nosotros empezábamos prácticamente a analizar, pues, cómo, pues, si no, cómo lo llevamos a cabo, cómo es que está determinado. Y nosotros veíamos en su momento, la semana pasada, nosotros veíamos esta parte para poder definir o para poder hacer una definición específica de lo que es el matrimonio. Yo espero que se acuerden, ¿vale? Ahora, nosotros decíamos o nosotros tratábamos de especificar toda esta parte, primero para poder generar un concepto, para poder encontrar un equilibrio entre la situación del matrimonio. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos pasado por los bienes. Ahora, este matrimonio, chicos, al final del día trata de darnos a entender a nosotros realmente qué es lo que nosotros estamos viendo o qué es lo que nosotros estamos analizando prácticamente en materia familiar. ¿Por qué? Pues porque en materia familiar nosotros tratamos de dar o nosotros tratamos de analizar hasta cierto punto cuáles son los aspectos con los cuales nosotros vamos a poder trabajar como abogados día con día. Ahora, esta parte o estos referidos que nosotros tenemos dentro del matrimonio, yo les decía, uno de ellos, pues prácticamente es el patrimonio. ¿Qué pasa con el matrimonio? Yo les decía, prácticamente, pues es ese contrato, ¿no? Entre dos o más personas, por medio del cual tratan de generar o tratan de entender hasta cierto punto qué es lo que se está llevando a cabo, qué es lo que nosotros estamos buscando. Yo les decía, si nosotros buscamos dentro del matrimonio realmente lo que es ese contrato, pues simplemente nosotros tenemos, en teoría, lo digo así, en teoría, tendríamos que respetar ese contrato. ¿Y por qué lo digo en teoría, chicos? Pues porque, como nosotros sabemos, como abogados que somos, pues sabemos que no se respeta y es por ello que de ahí nacen la mayoría de los divorcios. Ahora, si nosotros logramos generar o nosotros logramos entender esta parte del divorcio, o bueno, que es lo que vamos a ver más adelante, también vamos a poder encontrar este equilibrio que para nosotros es muy importante. ¿Para qué? Pues para que realmente pueda tener este impacto de derechos y de obligaciones dentro del mismo contrato. Ojo, como parte formal de este contrato. Ojo, así lo estamos diciendo, como parte formal de este contrato. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día, el matrimonio, como su nombre lo dice dentro de esta introducción, para nosotros va a ser muy importante tratar de entender o tratar de asimilar qué aspectos yo como abogado, ¿no? Dejemos de lado la persona. Yo como abogado tengo que tratar de entender como parte de ese efecto jurídico. Ojo, ¿eh? Esta parte del matrimonio, yo les decía, bueno, si bien es cierto, es la unión legal entre dos personas reconocida por el Estado como parte de un contrato que conlleva derechos y obligaciones, también tiene efectos, ¿vale? Tiene efectos jurídicos como parte de una comunidad de bienes si es que así lo decidieron. Ojo, ¿eh? Si es que así lo decidieron. Número dos, la responsabilidad en las deudas y la parte de la herencia. Estos aspectos que son cruciales para poder entender la parte del matrimonio y cómo es que nosotros lo transformamos. Ojo, ¿eh? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a poder transformar en una situación legal específica? ¿Para quién? Pues para nosotros. Ojo, nosotros como abogados. Vamos a dejar de lado ahorita la otra parte. Nosotros como abogados lo tenemos que entender, lo tenemos que asimilar y lo tenemos que llevar a cabo. ¿Por medio de qué? Pues por medio de ciertas circunstancias que para nosotros van a ser muy importantes porque tienen que tener una interacción con terceras personas. Esas terceras personas que al final del día pueden, ojo, pueden o no pueden ser nuestros clientes. Pero ojo, estos efectos jurídicos del matrimonio tienen que velar
como su nombre lo dice, sobre ciertos intereses que al final del día a mí me van a poder provocar o a mí me van a poder determinar si realmente es funcional o no es funcional esta parte del matrimonio. Por eso es que estos efectos jurídicos me van a poder decir cómo es que lo trabajo, cómo es que lo hago y si realmente lo puedo llevar a cabo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como parte de estos efectos del matrimonio, chicos? ¿Qué pasa si yo no los puedo llevar a cabo? Bueno, entonces en ese momento nosotros estaríamos hablando de que el vínculo matrimonial o la determinación del vínculo matrimonial tiene que estar establecida por medio de ¿qué? Por medio de características específicas que cada uno de nosotros logra entender o logra asimilar por medio de ¿qué? Pues por medio de ese contrato, chicos, por medio de todo aquello que nosotros logramos ver, logramos entender y, como su nombre lo dice, logramos asimilar. ¿Para qué? Pues para que realmente estos contratos o estas formulaciones se puedan llevar a cabo dentro del Estado. Ojo, y no nada más dentro del Estado. También vamos a poder decir que fuera del Estado. ¿Por qué? Porque es de suma importancia que nosotros logremos entender o nosotros logremos tratar de asimilar qué es lo que nosotros estamos buscando. Ojo, ojo, ¿eh? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Por qué? Porque al final del día, nosotros como abogados, pues lo que buscamos dentro del matrimonio, pues es la disolución. Yo les decía, eso lo vamos a ver más adelante. Pero como parte de esto, nosotros, o bueno, las personas que han contraído matrimonio, tienen ciertos derechos, derechos de los cónyuges. Y estos al final del día es parte de una asistencia mutua, compañía, decisión sobre asuntos familiares, y estos derechos fundamentales para la estabilidad emocional y financiera, así como legal de la pareja. Y como la protección de los intereses en caso de un divorcio. Ese tema vamos a dejarlo más adelante. Pero yo les decía, estos derechos que llegan a tener los cónyuges muchas veces son, ¿cómo decirlo? Llegan a tornarse en otro sentido. Yo les decía, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el vínculo matrimonial, que es este contrato, a mí me dice que yo lo único que tengo que hacer es determinar qué aspectos buenos o malos voy a poder llegar a tener, pues también es cierto, ojo, que no es una obligación, hay que entenderlo, es un derecho, chicos. Y el simple hecho de determinarlo como un derecho, a mí me va a poder establecer o a mí me va a poder decir si realmente es funcional este vínculo matrimonial. ¿Por qué? Pues porque como yo les decía, prácticamente este vínculo matrimonial nosotros lo tenemos que ver como parte, ojo, parte de una asistencia mutua. Y esa asistencia mutua a mí me va a poder decir o a mí me va a poder encontrar o me va a poder dar, mejor dicho, me va a poder dar un equilibrio específico con lo que yo estoy buscando o con lo que yo estoy tratando de entender. Yo por eso les decía, es un derecho, no es una obligación. Ojo, eso que quede bien claro. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la segunda parte en donde estamos hablando de compañía y decisión sobre asuntos familiares, también muchas veces se queda confundido o se trata de confundir, chicos, toda esta parte porque nosotros mismos no logramos entenderlo como parte de un derecho y no así como una obligación. Y es por ello que nosotros, como ciertas personas, ¿no? O nosotros como personas, hemos logrado establecer, o mejor dicho, como abogados, hemos logrado establecer realmente qué aspectos funcionales, y hay que decirlo así, aspectos funcionales nosotros llegamos a tener y a entender dentro del matrimonio. ¿Por qué no decimos fuera de él? Porque también es válido decir, pero es que no está dentro y se puede llevar fuera. Sí, eso me queda claro. Pero todos los asuntos familiares dentro del matrimonio, como su nombre lo dice, es un contrato, los dos tienen que tomar fuerza o los dos tienen que determinar qué aspectos llegan a tener o qué aspectos llegan a formular para poder dar un entendimiento de cada uno de ellos. Y una vez, ahora sí, una vez que se ha logrado establecer, es de suma importancia tratar de asimilar como cuál, bueno, lograr asimilar realmente qué aspectos funcionales nosotros tenemos dentro del matrimonio y, por otro lado, qué aspectos legales, que son cosas diferentes,
qué aspectos legales a mí me van a poder ayudar o me van a poder determinar sobre ciertos aspectos del matrimonio. Uno de ellos, yo les decía, uno de ellos, y para mí es el más importante, parte de una asistencia. Una asistencia no legal, por obvias razones, no legal, pero sí una asistencia familiar. Esta asistencia familiar, por medio del cual nosotros hemos venido trabajando y hemos venido haciendo, y tratamos de entender y tratamos de buscar una lógica jurídica, ojo, lógica jurídica sobre estos derechos de los cónyuges. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a tratar de asimilar qué fue o qué es lo que está pasando dentro de esta asistencia familiar. Yo les decía, ojo, es un derecho, mas no así una obligación, porque muchas veces nosotros como abogados, porque a mí me llegó a pasar las primeras veces, llegamos a confundir la parte del derecho con la obligación. Y cuando nosotros empezamos a confundirlo, chicos, nosotros mismos vamos a poder decir si lo vamos a poder trabajar o vamos a poder determinar este contrato o no. ¿Por qué? Porque ahora sí, nosotros ya tenemos las obligaciones, ya sabemos cuáles son nuestros derechos, pero necesitamos encontrar las obligaciones, las que se deben de cumplir como parte de un sustento, la parte de la fidelidad, la parte de la confianza, ojo, de manera personal. Pero nuestras obligaciones legales únicamente van a estar limitadas, ojo, únicamente van a estar limitadas como parte de una relación legal dentro y fuera del matrimonio. ¿Y por qué decimos dentro y fuera del matrimonio? Ahora sí, a diferencia de los derechos, porque las obligaciones que nosotros tenemos o que a nosotros nos hacen ver como parte de una familia o como parte de un matrimonio, nosotros lo tenemos que llevar o nosotros lo tenemos que establecer, ahora sí, ojo, de una manera específica. ¿Qué obligación legal van a decir? Bueno, profe, pero en realidad, ¿qué obligación legal puedo llegar yo a tener dentro del matrimonio? Bueno, pues eso es bien fácil. Si yo logro entender hasta dónde yo estoy buscando un resultado específico de lo que tengo, entonces ahora sí, ¿qué es? Ojo, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Si tú no logras encontrar ese equilibrio específico con tu obligación como parte del matrimonio, pues entonces jamás vas a poder decir que ese contrato sea bueno o que ese contrato sea malo. No sé si me di a entender, chicos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros logramos o tratamos de explorar ciertas características dentro del medio del matrimonio. Pero ese medio del matrimonio a mí me dice qué es lo que yo estoy buscando. Yo les decía, es lo primero. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a decir que es lo primero y de una manera de una obligación? ¿Por qué? Hace ya muchos años, cuando se celebraba un matrimonio, pues alguien podía decir, o se les leían las epístolas de Melchor Ocampo. Estas epístolas de Melchor Ocampo decían que el hombre era el que estaba obligado, así lo dice, no me lo estoy sacando de la manga, dice que el hombre es el que estaba obligado a atender, a atender la necesidad de la mujer. ¿Qué quiere decir, chicos? Bueno, quiere decir que nosotros prácticamente como seres humanos tratábamos de asimilar o tratábamos de buscar realmente el sustento. ¿Para quién? Pues para la familia, ¿no? Buscábamos el sustento para la familia y tratábamos de encontrar a sí mismo una estabilidad, ya sea económica, una estabilidad formal, no sé, cualquier tipo de estabilidad. Y eso se determinaba como una obligación. Y en las mismas epístolas de Melchor Ocampo nos dice o nos decía que la mujer es la que se tenía que quedar en casa a cuidar a sus hijos o bueno, a sus menores hijos y tener todo listo para cuando llegara el hombre, ¿no? De trabajar. Eso decía. Ahora,
El día de hoy las obligaciones que nosotros llegamos a tener dentro del matrimonio son diferentes. Yo les decía, primero tenemos que encontrar ese equilibrio. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y cómo voy a tratar de determinar si realmente funciona o no funciona este contrato? Y eso es bien fácil, chicos. ¿Por qué? Porque vamos a poder decir, sí, sí funciona, pero ¿en qué medida? ¿No? Vamos a poder decir, sí, sí funciona. Ok. Pero primero, ¿en qué medida? Número dos, si funciona, ¿hasta dónde? ¿Cuál sería la obligación específica del hombre? Ah, pues no sé, a lo mejor el día de hoy la obligación jurídica del hombre únicamente es cumplir con ese contrato. ¿Cómo, cómo nosotros vamos a decir si cumplimos o no cumplimos con ese contrato? Eso es bien fácil. Cuando los dos de común acuerdo me van a poder decir qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo no tengo dentro y fuera de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos, cuando se rompe el vínculo matrimonial? ¿No? Nosotros ya sabemos legalmente, ¿no? Que viene siendo una de las consideraciones del matrimonio, es el divorcio. Y al ser el divorcio, lo que nosotros, o bueno, no nosotros, lo que las otras personas están buscando, es entonces en donde yo, como abogado, tengo que tratar de entender si se cumplió o no se cumplió con este contrato. ¿Por qué? Yo les decía, ya una vez encontrado el principio o el punto de partida de lo que es el matrimonio, ahora sí, yo voy a poder determinar por primera vez la funcionabilidad que llega a tener dentro del marco legal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dentro del marco legal, chicos? Porque el marco legal dentro del matrimonio, yo les decía, ¿cuál es? Pues prácticamente que no se convierte en un divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Y esas consideraciones generales que yo llego a tener o que trato de tener como parte de la abogacía, para mí va a ser muy fácil si realmente, ojo, si realmente se llevó a cabo o si realmente estoy trabajando con lo que yo tenía o con lo que yo estaba buscando. Si lo logro entender desde ese punto de vista, entonces prácticamente el matrimonio va a ser el segundo paso como parte de una obligación general del matrimonio. ¿Por qué lo vemos así, chicos? Porque nosotros la semana pasada decíamos, es que el matrimonio, si bien es cierto, no es funcional, si bien es cierto, no lo voy a tratar de entender, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy tratando? Ah, bueno, pues si ya no se cumplió o ya no se dio, entonces voy a tratar de entender ahora sí el divorcio. Ojo, como parte de una consideración legal del matrimonio, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque aquí ya conlleva o aquí ya podemos determinar qué características llegan a tener. ¿Por medio de qué? Yo les decía, pues por medio del divorcio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los bienes, ¿en cuanto a qué? En cuanto a los hijos, ¿en cuanto a qué? En cuanto al patrimonio, perdón, en cuanto al patrimonio. Y entonces, como yo lo logro hacer o como yo lo logro determinar, ahora sí, la funcionabilidad que llega a tener este matrimonio únicamente va a ser específico. ¿Para qué? Ah, para el entendimiento y nada más. Nada más es para eso, chicos, porque el entendimiento que yo logro entender o que yo logro llevar dentro del divorcio, yo les decía, es tema de otro lado, pero ahorita lo tenemos que ver como parte de esa obligación o de ese entendimiento del matrimonio. Y yo les decía, esta parte del entendimiento del matrimonio, que donde surge la obligación o la determinación del divorcio, para mí tiene que ser una forma estructural, y así hay que ponerlo, casi, casi con comillas. Tiene que ser estructural y tiene que ser formal de acuerdo a lo que alguien más encontró, o mejor dicho, buscó y encontró, o no encontró dentro del matrimonio. ¿Por qué? Hace muchos años, chicos, hace muchos años,
el divorcio únicamente se daba mediante 19 causales. Si tú lograbas clasificar o lograbas determinar que este divorcio se diera, pues era únicamente sobre esas 19 causales. Una, pues era un trastorno mental, que el marido o la mujer consumieran drogas, que se dedicaran a la trata de blancas, ¿no? Ese tipo de situaciones, chicos, en donde realmente logró o se logró fusionar para poder dar un mayor entendimiento. El día de hoy, bueno, pues ya conocemos que el divorcio incausado, ¿no? Y que en realidad vino a trabajar y a librar muchas cosas, pero sigue siendo una consecuencia legal de qué? Del matrimonio. Al final del día, nosotros lo seguimos viendo o nosotros lo seguimos trabajando como parte legal y fundamental, y hay que decirlo así, del matrimonio. Cuando nosotros logramos entender esto como parte de esta obligación legal y no como parte de un derecho, entonces ahora sí, nos tenemos que ir a la otra parte, chicos. Nos tenemos que ir a la parte en donde le pega a la familia, como parte de una estructura y como parte de un núcleo de dinámica, de relaciones, y es parte del efecto legal de este matrimonio. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos buscando este matrimonio para poder obtener ¿qué? Una responsabilidad compartida. Ojo, ¿eh? Responsabilidad compartida en todo momento y como ustedes lo quieran ver o como ustedes lo quieran analizar, pero este efecto jurídico de responsabilidad dentro del matrimonio va a estar estructurado. ¿Por qué? Ya se los decía, sigue siendo un contrato entre dos personas. ¿Qué es lo que buscan? Ayuda mutua, como lo decíamos la semana pasada, pero este efecto legal de ayuda mutua para mí va a ser muy importante entenderlo, ojo, como parte de esa responsabilidad o parte de esa obligación. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo soy responsable de lo que haga mi pareja? ¿O hasta dónde yo voy a poder obtener esa responsabilidad de pareja? ¿Por qué? Pues porque muchas veces dicen, es que nosotros como pareja tenemos las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades. Claro que no. Y aquí vamos a abrir este paréntesis porque yo les decía, es parte de ese impacto en la familia, parte de ese impacto en donde cada uno de nosotros va a lograr entender o va a lograr asimilar qué es, ahora sí, para que pueda quedar más claro, qué es lo que están buscando de manera personal al unirse en matrimonio. Y entonces ya te va a poder decir cuáles van a ser tus obligaciones legales. Y entonces te van a decir cuáles van a ser tus responsabilidades legales. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros vamos a poder decir, ah, es que el equilibrio del núcleo familiar está basado en, y cada uno tiene que poner su propia responsabilidad. Y cada uno va a poder decir qué es lo que está buscando, qué es lo que está haciendo dentro del matrimonio. Y ustedes van a decir, profe, ¿pero qué no se supone que todo el matrimonio es el mismo? No, por eso es que la ley lo contempla de esa manera. Lo contempla como un contrato y cada uno tiene de manera específica qué es lo que está buscando dentro de ese matrimonio. Cada uno o cada parte te va a poder decir si realmente o jurídicamente es estable o es viable con lo que se está haciendo. Pero, ojo, aquí viene otro pero para nosotros es indispensable tratar de entender qué es o hasta dónde yo estoy dispuesto a obtener un resultado de este matrimonio. ¿Por qué? Porque solamente así yo voy a poder determinar o voy a poder encontrar este equilibrio con lo que se está haciendo. Y este impacto, ahora sí, como parte, yo les decía, de una responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad compartida tiene que ver o se trata de entender como parte de una formación estructural, nada más. ¿Y por qué nada más, chicos? Pues porque esta responsabilidad que se llega a tener en la familia o en el impacto de la familia
tiene que ver, ahora sí, ¿con qué? Con los derechos y las obligaciones que llegan a tener cada uno de ellos. Y cada uno de ellos empieza a tener o empieza a formar como parte de una creación nuclear, como parte de una estructura social, familiar. Ahora sí, nosotros vamos a poder decir qué impacto llega a tener sin lograr o sin entender hasta dónde yo lo pude conseguir. ¿Estamos de acuerdo? A manera de conclusión, chicos, el impacto legal del matrimonio, chicos, pues prácticamente se convierte en algo multifacético. ¿Por qué? Pues porque los efectos jurídicos que llegan a tener son propios de la misma institución del matrimonio, del mismo contrato que nosotros estemos buscando o del mismo contrato que nosotros estemos haciendo. Esta parte formal que nosotros tenemos dentro del contrato también es parte fundamental, ojo, de lo que yo les decía, de lo que yo estoy buscando dentro de este. ¿Por qué? Pues para poder proteger mis derechos, no así las obligaciones. Yo les decía, ¿por qué? Pues porque las obligaciones siempre y en todo momento tienen que ser independientes de esos derechos. Ojo, yo lo que tengo que proteger son los derechos. ¿Por qué? Por medio de una ayuda mutua. Ojo, por medio de una ayuda mutua. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la institución del matrimonio está establecida o está formalizada como parte de, también es muy importante entender que no van a ser las mismas obligaciones que lleguen a tener las personas, a lo mejor en un mes, en un año, en dos, en 10 años. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando de lo que nosotros veíamos hace 2 semanas, la parte del patrimonio, la parte de una familia y hasta dónde yo voy a poder llegar o hasta dónde voy a poder entender esta complejidad. ¿Por qué? Pues porque si ya hablamos de un patrimonio, ya hablamos de hijos y ya hablamos de la parte económica, ¿qué quiere decir? ¿Hasta dónde o qué estructura voy a poder hacer? Y se conoce esta parte del impacto legal dentro del matrimonio como algo multifacético. ¿Por qué? Pues porque al final del día yo lo único que estoy buscando o lo único que estoy tratando de hacer es encontrar ese equilibrio dentro de una sociedad. ¿Para qué? Pues para que realmente yo pueda establecer, ojo, y proteger mis derechos, ¿vale? Es parte de los efectos del matrimonio. Yo les decía, chicos, pues más adelante nosotros vamos a seguir viendo, ¿vale? Ok, chicos, pues con esto me retiro. Ya saben, hay que cargar las tareas a la plataforma, hay que dejar que se carguen de una manera adecuada para que yo las pueda revisar. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño o reclamo. Sin más, chicos, pues yo ya estoy aquí para poderlos atender, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Pórtense muy bien.